La Asamblea Nacional de Francia vota a favor de consagrar el derecho al aborto en la Constitución. Violencia y represión en la mayor fábrica de iPhone en China. Muere el cantautor cubano Pablo Milanés a sus 79 años. Aumentará el precio de la tarjeta de transporte público en la isla de Francia. La policía y el ejército de Colombia desmantelan una mina ilegal en el Amazonas. Cristiano Ronaldo y su nuevo récord. Hola, hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Noticias RTD Internacional, como cada semana, todos los domingos a las 18 horas. Les damos la bienvenida a ustedes por estar allí muy puntuales. También le doy la bienvenida a mi compañera de set, Gloria Grisales. ¿Cómo estás, Gloria? Muchas gracias, Isabel. Muy bien. ¿Se te extrañó mucho la semana pasada? Sí, así es, Isabel, por motivos personales. Pero bueno, ya estamos de vuelta. Así es. A todos ustedes quiero darles la bienvenida a una nueva emisión de Noticias RTD Internacional, hoy domingo 27 de noviembre. Recuerda suscribirte a nuestra página de noticias en Facebook e Instagram y a nuestro canal RTD Internacional en YouTube. Vamos a una pausa y ya regresamos. Y en la fábrica mayor de iPhone en China se vive violencia y represión, Gloria. Así es, Isabel. Cerca de 200.000 empleados de esta empresa están en huelga debido a las malas condiciones laborales en las que se encuentran desde hace un mes debido al confinamiento. Agentes de seguridad y personas con trajes de protección integrales persiguen y golpean violentamente con porras a trabajadores en huelga. Esto ocurre en la enorme planta de Zhengzhou, en el centro de China, conocida como iPhone City, donde unos 200.000 trabajadores llevan semanas confinados debido a la COVID-19. En el interior de la fábrica ha estallado una huelga. Empleados de la planta afirman que la ira se ha desatado por las condiciones de vida en el complejo confinado, que califican de caóticas, y porque no se están pagando las importantes primas de unos $3.500 que se había prometido a los trabajadores para mantener la producción de teléfonos iPhone. Esta fábrica, propiedad del grupo taiwanés Foxconn, es la misma de la que miles de empleados huyeron hace un mes al imponerse el confinamiento. Apple se ha limitado a advertir que las entregas de su nuevo modelo de iPhone 14 se retrasarán debido al confinamiento en dicha fábrica. Desde que las 4 regiones se incorporaron a la Federación Rusa y de acuerdo con la ley, más de 80.000 personas han recibido pasaporte como ciudadanos de la Federación Rusa, dijo el Ministerio del Interior. En septiembre, Rusia organizó referéndum denunciados como farsas por los países occidentales para anexionarse las zonas que controlan Ucrania en las regiones de Donetsk y Luján, así como Zaporizhia y Gerson. Desde el anuncio de estas anexiones, las fuerzas rusas tuvieron que ceder terreno al ejército ucraniano, retirándose entre otras zonas de la ciudad de Gerson, capital de la provincia del mismo nombre. Es aprobado en Francia un proyecto de ley sobre el aborto.
Así es, Gloria. Los legisladores de la Asamblea Nacional y la Cámara Baja del Parlamento de Francia lo aprobaron el pasado 24 de noviembre para inscribirlo en la Constitución. Es de recordar, Gloria, que aquí en Francia es aprobado desde 1974 el aborto voluntario para las mujeres. Así es, Isabel, pero ellos temen que suceda lo mismo que pasó en Estados Unidos, que de un momento a otro, pues esto fue desaprobado. Francia busca blindar el derecho al aborto en su constitución y un primer paso fue dado el pasado jueves 24 de noviembre, con una amplia mayoría de 337 votos a favor y 32 en contra. El texto fue notablemente respaldado por todos los diputados de izquierda y también por los parlamentarios del oficialismo. De hecho, el movimiento Renacimiento del presidente Emmanuel Macron también presentó un proyecto en la misma línea que será examinado en el legislativo la próxima semana. El aval del pasado jueves en la Asamblea Nacional marca solo el primer paso en el camino y la decisión ahora deberá ser aprobada por el Senado, entre otros procedimientos. Algunos legisladores de partidos de derecha ven los proyectos de ley como reacciones instintivas al derecho legal, que según ellos no está amenazado en Francia. Nayib Bukele anuncia la puesta en marcha de un nuevo plan de control para extraer a pandilleros. Durante el acto de juramentación de nuevas tropas para el ejército del país, el presidente de El Salvador ha anunciado la puesta en marcha de la fase 5 de su plan de control territorial de lucha contra las pandillas, que permitirá a las Fuerzas Armadas del país encontrar y extraer a supuestos delincuentes en grandes ciudades. El mandatario ha advertido que las Fuerzas Armadas también capturarán a cualquier persona que quiera abastecer a los pandilleros de armamento, alimentos, municiones, celulares, saldo, chips o lo que utilizan para amedrentar a la población. En el último informe facilitado por el gobierno de El Salvador, se estima que un total de 56.000 pandilleros han sido detenidos desde que se decretara en el país el estado de excepción. Bukele, que se presentará a la reelección en el año 2024, ha defendido el estado de excepción como un instrumento clave de su plan de seguridad frente a las organizaciones defensoras de los derechos humanos que cuestionan los excesivos poderes que concede este régimen a las fuerzas de seguridad. Y en Estados Unidos, en un supermercado, el encargado asesina a sus compañeros. Pese a las normas establecidas por el gobierno de Joe Biden sobre el porte de armas, las masacres siguen sucediendo. Y como siempre, los más afectados son los inocentes. El autor del tiroteo en un supermercado en Estados Unidos, en el que asesinó a 6 personas, era el encargado de la tienda. La matanza ocurrió pasada las 10 de la noche del martes, hora local en Chesapeake, en el estado de Virginia, cuando el supermercado de la cadena Walmart se encontraba abierto al público. El encargado disparó con una pistola contra al menos 10 de sus compañeros que se encontraban en la sala de descanso de empleados del supermercado. Se presume que con la misma pistola se habría suicidado después de la matanza. El jefe de policía de Chesapeake, Mark Zolewski, avaló la tesis del suicidio del autor de la matanza. El sospechoso está muerto por lo que creemos fue una herida de bala
autoinfligida. El equipo antidisturbios de la policía de Chesapeake cumplió una orden de registro en la casa del sospechoso. 4 de los heridos de bala están ingresados en distintos hospitales. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, reconoció que pese a haber promulgado la reforma de armas más significativa en una generación, claramente ha resultado no ser suficiente. La propuesta fue aprobada por 507 votos a favor, con 38 votos en contra y 26 abstenciones. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, saludó el resultado de la votación, diciendo que es importante no solo por la financiación tan necesaria que pone a disposición del pueblo de Ucrania, sino que también es importante para la democracia. Esta ayuda para el 2023, en forma de préstamo cuyos intereses correrían a cargo de los Estados miembros, había sido lanzada a principios de noviembre por la Comisión Europea, con la idea de proceder con los primeros desembolsos en enero. Sin embargo, Hungría, que mantiene una conturbada relación con las instituciones europeas, se niega a autorizar el préstamo conjunto. Y ese mismo jueves, el gobierno de Hungría anunció la concesión de una ayuda financiera a Ucrania por 187 millones de euros. De esta forma, el veto húngaro a la propuesta votada en el Parlamento impide en la práctica su aprobación formal en el Consejo de la Unión Europea. Hungría mantiene una agria controversia con la Comisión Europea, que cuestiona el respeto húngaro al Estado de Derecho y por esta razón podría retenerle fondos europeos que normalmente le corresponderían. Los eurodiputados denunciaron la actitud del gobierno húngaro. En otro texto votado el jueves, deploraron que las autoridades húngaras sigan abusando de las reglas europeas de la unanimidad para bloquear decisiones esenciales. El Fondo Monetario Internacional ha estimado las necesidades de Ucrania entre 3 y 4 millones de euros al mes en el 2023. Y en Brasil, el partido ultraderechista en cabeza de Jair Bolsonaro ha sido multado. Así es, lo multaron con 4.2 millones de dólares a la coalición de este partido. El presidente del Tribunal Superior Electoral, Alexandre de Moraes, consideró de mala fe la denuncia presentada el pasado martes por la agrupación política. El fallo destacó la falta de pruebas y circunstancias que justifique el establecimiento de una verificación extraordinaria de unas 280.000 urnas electrónicas utilizadas en el balotaje presidencial. El izquierdista Lula da Silva fue elegido presidente el 30 de octubre, al derrotar al mandatario ultraderechista por un estrecho margen de 50,9% a 49,1% en la segunda vuelta de la elección. Según Moraes, que consideró absolutamente falsos los argumentos presentados, el pedido fue ostensiblemente ofensivo al Estado democrático de derecho y realizado de manera inconsecuente con el propósito de alentar movimientos delictivos antidemocráticos. Luego del triunfo de Lula, camioneros y otros seguidores del presidente protagonizaron centenares de bloqueos que se extendieron por varios días y en algunos casos derivaron en enfrentamientos con fuerzas de seguridad. Bolsonaro, quien se ha mantenido casi ausente de la vida pública desde la derrota, ha cuestionado en reiteradas oportunidades al sistema electoral sin presentar pruebas. La pista clandestina de aterrizaje de Huánuco fue destruida mediante la acción conjunta entre la Policía Antidrogas y la Primera Fiscalía Especializada contra el Tráfico Ilícito de Drogas. Personal de labor de inteligencia detectó que desde esa pista despegaban eventualmente avionetas Cessna
con destino al vecino país de Bolivia, llevando cargamento de drogas por traficantes de la zona. Lo hallado hizo deducir a las autoridades que integrantes de una organización criminal dedicados al procesamiento, elaboración, acopio, transporte y comercialización de grandes cantidades de droga habrían estado momentos antes de la intervención. Con estas son 64 las pistas ilegales utilizadas para el tráfico de drogas destruidas en el país entre enero y noviembre de 2022. En Huánuco, donde se encontraba el aeródromo improvisado, operan tanto narcotraficantes como la guerrilla Sendero Luminoso. Perú es uno de los mayores productores de cocaína del mundo, con unas 400 toneladas anuales. Junto a Bolivia también es uno de los mayores productores de hoja de coca, la materia prima de esta droga. A sus 79 años muere el cantautor cubano Pablo Milanés. Esto y más noticias culturales con Angélica Bustos. Gracias, Isabel y Gloria. En noticias culturales de esta semana, el fundador y dueño de Amazon, Jeff Bezos, realizará una donación de $123 millones para los omelets de las festividades, con destino a las personas sin hogar entre Estados Unidos y Puerto Rico. También el director James Cameron nos cuenta que Leonardo DiCaprio por poco pierde su papel en Titanic tras ser caprichoso en negarse a leer su libreto. Y fallece a sus 79 años Pablo Milanés. En Madrid le realizan un homenaje al cantautor, donde también asistió Fito Páez para despedirse. Veamos las noticias. Jeff Bezos comentó que hará una donación de $123 millones para 40 grupos que ayudan a las personas sin hogar en los Estados Unidos y Puerto Rico. Bezos, dueño de Amazon y el segundo hombre más rico del mundo, anunció en su cuenta de Instagram que los omelets de 26 estados de la Unión Americana y Puerto Rico serán beneficiados por parte de su fortuna. Esta acción viene procedida de una promesa realizada por el mismo Bezos de donar gran parte de su fortuna. Comentó en el comunicado que las donaciones realizarán ayuda a las familias para pasar a las personas sin hogar y los refugiados a una vivienda permanente, con los servicios que necesitan para lograr la estabilidad. Acorde al mismo Bezos, en 5 años el dueño de Amazon ha donado más de $500 millones a 127 organizaciones para ayudar a las familias necesitadas. Bezos comentó a CNN que planea donar la gran mayoría de su fortuna, avaluada en $124 billones, buscando principalmente asociaciones enfocadas en combatir el cambio climático y la división social y política. A principios de noviembre, Jeff Bezos le otorgó $100 millones a Dolly Parton como premio que otorga su organización con las labores sociales. Y en el 2020, Jason reveló que esa protección de Bezos Heart Fund planea promover científicos y organizaciones con el propósito de salvar el planeta del calentamiento global con $10 billones. El director de Avatar ha explicado en una entrevista que Leonardo DiCaprio no quería leer durante su prueba de cámara y casi es despedido del proyecto. Acertar en el casting es muy importante para que los proyectos tengan éxito. La historia es por supuesto el pilar fundamental, pero si no hay un buen elenco de actores capaz de representar en nuestra realidad a estos personajes que viven dentro de una ficción, la calidad del producto baja estrepitosamente. Leonardo DiCaprio y Kate Winslet son el alma de Titanic. Por ejemplo, gracias a ellos conectamos con la historia de la película, puesto que ambos ofrecen una interpretación brillante. Ahora bien, la cosa podría haber sido diferente porque James Cameron casi despide a DiCaprio en su día porque el actor no quería leer el guión para practicar una escena con Winslet. Según explica el propio Cameron en una entrevista realizada para una revista, reunió a los dos actores para hacer una prueba de cámara. Quería ver qué tal era la química de los dos, junto antes de firmar algún contrato.
Cameron le solicitó a DiCaprio que leyera el guión frente a la cámara, a lo que éste se negó. Cuando respondió, ¿quieres decir que si no leo no conseguiré el papel?, dijo DiCaprio, evidentemente esto es una película enorme que ocupará 2 años de mi vida y mientras yo estoy trabajando en postproducción tú estarás haciendo otros proyectos por ahí, así que no quiero fastidiarte con el casting, le respondió Cameron, así que lees o no consigues el papel. DiCaprio estuvo con una actitud negativa durante la prueba, pero cada vez que Cameron decía acción, el actor se convertía en Jack y era genial. La química de los dos actores fueron excelentes para Cameron y a partir de ahí se tomó la decisión de rodar la película. El cantautor cubano Pablo Milanés ha muerto en la madrugada del pasado martes a sus 79 años. Tras permanecer ingresado por una enfermedad oncohematológica en Madrid durante más de una semana, según ha informado la oficina artística. Con gran dolor y tristeza lamentamos informar que el maestro Pablo Milanés ha fallecido en la madrugada del 22 de noviembre en Madrid. Agradecemos profundamente todas las muestras de cariño y apoyo a toda su familia y amigos en estos momentos tan difíciles. Permanecerá eternamente en nuestra memoria, anuncia un comunicado difundido en las redes sociales del artista. Milanés había suspendido varias actividades por su estado de salud. El cantautor cubano fue hospitalizado el 12 de noviembre en Madrid por los efectos de una serie de infecciones recurrentes que en los últimos 3 meses ha venido afectando a su estado de salud. Esta situación clínica, añade la nota, es la secundaria enfermedad oncohematológica que sufre desde hace varios años y que le exigió instalarse en Madrid a finales del 2017 para recibir tratamiento. El comunicado explicaba que de momento había sido necesario cancelar los conciertos previstos en las próximas semanas y suspender toda su actividad artística mientras duraba la circunstancia. Pablo Milanés ya tuvo que cancelar el pasado mes de septiembre algún concierto. Una de sus últimas actuaciones en directo fue en un junio pasado en La Habana. Gracias por seguir conectados con nosotros. Esto fue todo en Noticias Culturales. Sigan con más noticias. Duro golpe ha dado la Policía Nacional y las fuerzas militares en Colombia al desmantelar una mina que extraía de manera ilegal oro. No solamente hacían esta extracción, sino que también estaban afectando la selva amazónica y sus ríos. Desmantelada la mina ilegal que estaba devastando las selvas del Guainía en la Amazonía colombiana. Una operación especial de las fuerzas militares y la policía en el marco del Plan Perseo ha destruido los equipos de producción minera que, según las investigaciones, pertenecían a grupos armados vinculados al narcotráfico. Fueron destruidas 6 unidades de producción minera ilegal, 3.000 metros de manguera y distintos accesorios empleados para el ilícito, avaluados en más de 60 millones de pesos. Allí fueron halladas unas unidades de producción de minería ilegal. Se estiman que estas alcanzaban a explotar de manera ilícita más de 2.200 gramos de oro mensual. Esto representa unos ingresos superiores a los 600 millones de pesos semanales, más de $123.000 a la semana, explicó Helder Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares Colombianas, en una rueda de prensa. La mina, de más de 4 kilómetros de longitud, depredaba la capa vegetal en la selva y contaminaba los ríos con desechos desde el lave de material
y el uso de químicos en un daño ambiental irreparable. La operación ha evitado la extracción ilícita de más de 2.300 gramos de oro mensuales. Y se veía venir el aumento del precio en la tarjeta de transporte público en la isla de Francia. Lo que sí se sabe es que no va a superar la barrera de los 100 euros. El precio de la tarjeta de transportes de Île-de-France, actualmente en 75,20 € al mes, aumentará a partir del próximo año. Sobre la mesa hay dos posibilidades: una ligera subida hasta llegar a 80,80 € al mes, o una subida que elevaría la cuota mensual hasta 90 euros. Para obtener un aumento de solo 5 euros, los contribuyentes al presupuesto de Île-de-France Y llegó el momento de los deportes con Gustavo Díaz. Estamos en el Mundial y Cristiano Ronaldo tiene un nuevo récord. Adelante, Gustavo. Así es, Isabel. Y buenas noches para todos. Bienvenidos a su espacio deportivo de Noticias RTD, donde veremos las noticias más importantes de esta semana, empezando con Cristiano Ronaldo y su nuevo récord. Luego, la FIFA abre expediente disciplinario contra México por el cántico de sus hinchas. Y posteriormente, lo mejor, lo más destacado del Mundial Qatar 2022 hasta el momento. A continuación, vamos con las notas. Montero es el primer futbolista en anotar en 5 Copas del Mundo. El comandante sumó un récord más en su estadística. Cristiano Ronaldo se convirtió este jueves en el primer futbolista en anotar en 5 Copas del Mundo. El capitán de Portugal marcó con un penal el primer gol de su equipo, que terminó venciendo por 3-2 a Ghana en el debut por el Grupo H. Contra Ghana, Ronaldo pareció ejercer una atracción gravitatoria, casi planetaria, sobre el balón, y sus compañeros de equipo lo buscaron en cada oportunidad. Cristiano es agente libre, después de que su segunda etapa en el Old Trafford termina abruptamente el martes pasado. Convirtió un penal en el minuto 65, después de que el árbitro señalara una falta. Tras depositar el balón en las redes, un radiante Cristiano cumplió con su tradicional pirueta de festejo: salto, alto, giro y finalmente plantarse en la cancha. La afición rugió su grito de ¡Siu! Ha marcado en cada mundial desde su primero en 2006, sumando así 118 goles con la selección de Portugal. La FIFA abre expediente disciplinario a México por cánticos de sus hinchas en partido contra Polonia. Los mexicanos pueden meterse en problemas por los cánticos hechos por sus aficionados en Qatar. La FIFA abrió este miércoles un gran expediente disciplinario contra la Federación Mexicana de Fútbol por cánticos ofensivos de algunos de sus aficionados durante el debut de la Tri en el Mundial de Qatar ante Polonia. Es la segunda medida de este tipo que toma la FIFA, después de la que le aplicó contra Ecuador el pasado martes. El organismo rector no especificó cuáles son los cánticos de los aficionados mexicanos durante este partido, contra los cuales ejercerá el acto. La medida, señaló, se fundamenta en el artículo 13 de su código disciplinario, que castiga el hecho de ofender la dignidad o la integridad de un país, persona o grupo con palabras despectivas, discriminatorias o injuriosos. La FIFA castiga dicha infracción
con una suspensión de 10 partidos cuando se trata de un jugador o un oficial y con una multa de al menos 20.000 francos suizos, aproximadamente unos 20.400 euros, y un partido parcialmente cerrado al público cuando se trata de una federación. En su estreno mundialista por el Grupo C, México empató 0-0 contra Polonia, en un partido en el que su arquero Guillermo "El Memo" Ochoa le atajó un penalti al estelar Robert Lewandowski. Los momentos destacados que deja el Mundial de Qatar 2022 hasta este momento. Los encuentros de esta semana de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022 van avanzando. Como se esperaba, las emociones no han faltado, aunque apenas llevamos 7 días de acción en la Copa del Mundo, ya hay de todo, sorpresas, récords, goleadas, protestas y varias cositas más. Dentro de las sorpresas, sin duda alguna, la mayor sorpresa hasta el momento es la victoria por remontada que Arabia Saudita logró contra Argentina, que es considerada como una de las grandes favoritas para ganar este mundial. El resultado fue 2-1. La otra sorpresa fue el triunfo que consiguió la selección de Japón contra Alemania. El equipo japonés también logró su victoria mediante una remontada tras ir perdiendo en el medio tiempo y luego meter 2 goles en la segunda mitad del encuentro, quedando el resultado 2-1. Dentro de las protestas, minutos antes de que se jugara el partido Alemania versus Japón, el cuadro alemán se juntó para la tradicional foto en equipo, pero en este caso algo cambió. Todos los jugadores de la selección europea se taparon la boca con las manos. Esto lo hicieron en forma de protesta por la libertad de expresión en el marco de la prohibición de la FIFA en el uso de la cinta One Love. Los récords: otro mundial más para Cristiano Ronaldo, otro gol más para Cristiano Ronaldo en el partido de Portugal contra Ghana. El capitán portugués y máximo goleador histórico a nivel de selecciones se convirtió en el primer hombre en anotar en 5 Copas del Mundo de la FIFA, siendo estas Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y ahora en Qatar 2022. Las goleadas: las selecciones de Inglaterra y España dieron la mayor campanada en la jornada 1 de la fase de grupos. No solo se llevaron la victoria en su partido debut en Qatar, sino que lo hicieron de manera estruendosa, con goleadas de más de 5 goles. Los ingleses jugaron contra Irán y ganaron 6-2, en tanto los españoles dieron cátedra contra Costa Rica y obtuvieron un triunfo de 7-0. Curiosidades: tras el partido contra Alemania, los hinchas japoneses que vieron ganar a su selección limpiaron las gradas del estadio, mostrando así su cultura y educación en el deporte. Las atajadas de los penales por parte de los guardametas Courtois de la selección de Bélgica en el triunfo 1-0 frente a Canadá y Memo Ochoa de la selección de México en el empate frente a Polonia 0-0. Una de las mejores postales vistas hasta ahora es la celebración del gol en el partido que Suiza ganó 1-0 a Camerún, gol hecho por Embolo, y esto pasó porque el lugar de nacimiento de Embolo es Yaoundé, Camerún. El gol de chilena de Richarlison en el triunfo de Brasil 2-0 frente a Serbia y la victoria de Francia 4-1 frente a Australia, a quienes ni las lesiones de sus figuras los asusta. Estos fueron pues algunos de los hechos más importantes de estas primeras semanas de fútbol en el Mundial de Qatar 2022. Bueno, y esto ha sido todo en Deportes. Los invitamos para que sigan conectados con nosotros. Noticias RTD a continuación con Gloria e Isabel. Lamentablemente hemos llegado al final de esta emisión de Noticias RTD Internacional. Te esperamos el próximo domingo a las 18 horas Europa, 12 horas Colombia, Perú y Ecuador. Así es, Gloria. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos de principio a fin, cada semana.
Agradecer también al equipo de producción, Soto Beltrán, César Morales. Y el equipo de noticias no se puede quedar atrás, que trabaja cada semana para llevarle a sus hogares las noticias más relevantes de esta última semana. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por su sintonía.